Bienvenidos a su programa Revelando la Historia. Y esta noche tenemos como invitado especial a nuestro amigo Daniel Zárate Ramírez. Nació en Pachuca, Hidalgo, tiene 43 años de edad, estudió en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estudió la licenciatura en Medios Masivos de Comunicación. Quiero comentarles, amigos, que él es asesor de prensa de la Federación Nacional de Fútbol Rápido. Es titular de los espacios deportivos de Grupo ASIR, aquí en Pachuca, Hidalgo. También es director de comunicación social de la Secretaría de Finanzas de nuestro estado de Hidalgo. Amigos, esta noche lo entrevistará el arquitecto Luis Corrales Vivar, nuestro conductor de su programa Revelando la Historia. También quiero comunicarles que es titular de comunicación social de las oficinas de servicios federales de apoyo a la educación en Hidalgo. Bueno, él fue titular en los años 2009 y 2012. Quiero presentarles también algunos de sus puestos anteriores. Por ejemplo, fue subdirector de comunicación social de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado de Hidalgo en los años 2001 al 2006. También fue coordinador de comunicación social del Tribunal Superior de Justicia del 2007 al 2009. También fue coordinador de comunicación social, también durante 25 años, amigos, en los medios de comunicación como productor, comentarista, editor, guionista, reportero, corresponsal en medios de comunicación electrónicos y escritos locales, nacionales e internacionales. Bueno, amigos, tiene un camino admirable en esto de la comunicación, productor, locutor en programas radiofónicos, en estaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También quiero decirles que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de Radio Estatal de Hidalgo y también en Radio Estatal de Aguascalientes, productor en televisión para Radio y Televisión de Hidalgo y meritorio en Televisa Deportes. Corresponsal de la Agencia Internacional de Noticias Deportivas Sports Ya, revistas estadounidenses, Indoor Soccer, revistas nacionales de fútbol, Tiro de Esquina y Shots Out. Editor y reportero de la sección deportiva del Radio Síntesis. Comentarista y periodista deportivo desde 1989. Amigos, nuestro invitado de esta noche ha tenido un largo recorrido y bueno, actualmente quiero recordarles y quiero comentarles que es catedrático de la carrera de comunicación en la Universidad La Salle, también en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Universidad del Fútbol, del Centro Hidalguense de Estudios Superiores y Liceo Superior de Hidalgo, incorporado a la UNAM. Y bueno, amigos, los dejo en compañía de nuestro conductor de su programa Revelando la Historia, nuestro conductor, el arquitecto Luis Corrales Vivar Cravioto, y nuestro invitado, el licenciado Daniel Zárate. Bueno, pues muchas gracias a la arquitecta Ivonne Quiterio por leernos la semblanza del trayecto de nuestro amigo licenciado Daniel Zárate. Amigos, este programa, Revelando la Historia, les presenta ahora a ustedes dos temas muy interesantes y controvertidos, un poco controvertidos. Los temas que vamos a tratar con el licenciado Daniel Zárate, que yo le digo Daniel porque lo estimo desde hace muchos años, porque es un joven que llegó al Canal 3 cuando yo era director y que desde entonces nos conocemos y nos respetamos, que es lo más importante en una amistad. Pues vamos a hablar sobre, hay un asunto que hace unos 8 días se volvió a hacer polémica en Real del Monte. Fui a la presentación del libro Peregrina, que presentó el licenciado Luis Rubló Islas. Y bueno, todo Real del Monte estaba ahí en la Casa de la Cultura Jesús Murillo Caram. Pero se volvió a tocar el tema del origen del fútbol.
Los compañeros amigos realmontenses, que son muy apreciados, respetados y estimados, tienen la idea de que los primeros partidos de fútbol allá se jugaron. Y nosotros, los pachuqueños y los historiadores, decimos que los primeros partidos de fútbol que se jugaron en este país fueron en Pachuca. Y los amigos de Orizaba, Veracruz, dicen que no, que ellos son. Pero ahorita Daniel y yo vamos a aclarar ese tema. ¿Cuál es la verdadera cuna del fútbol? Recibo a Daniel Zárate. Encantado de que estés aquí, Daniel. Arquitecto, bueno, pues es un honor para mí de verdad estar con usted por primera vez, compartiendo micrófonos. No recuerdo haber estado con usted nunca y como bien lo dice, pues tuve la fortuna de ser dirigido por usted pues allá por 1993 más o menos, arquitecto. Y bueno, pues efectivamente vamos a hablar de esto que tanto apasiona, que es el fútbol, y de una vez por todas vamos a comprobar, o sea, no nada más van a ser dichos de abuelitos, ni van a ser, no, van a ser pruebas que les vamos a presentar en torno a dónde se jugó fútbol por primera vez. Me encanta su expresión de Daniel, dichos de abuelitos, tienes razón. No, pues, miren amigos, yo se los he dicho varias veces, ustedes saben y les consta que su servidor y amigo soy un historiador de corazón. Si soy un historiador que pretende buscar la verdad. El otro día decía yo en una presentación de un libro en Tulancingo, el historiador busca la verdad, si no busca la verdad está perdido. Bueno, nuestra verdad hay que decirla. Y como dice Daniel, no se hace la historia en base a lo que dijeron nuestros antepasados, o dijo él, nuestros abuelitos. La historia se hace con documentos, con pruebas, ya sea gráficas, documentales, fotográficas, o inclusive pruebas, digamos, testimoniales, pero muy acertadas. No con dichos, no con me dijeron, no con leyenda, no con dicen por ahí, no, con eso no se hace la historia. Y el origen del fútbol en México, la cuna del fútbol, es un tema muy delicado, porque ustedes saben que nosotros en Pachuca siempre lo hemos pregonado. El equipo de fútbol Pachuca siempre dice cuna del fútbol, ahora también dicen el equipo de México. Bueno, eso ya es un poco un eslogan publicitario, pero de que la Pachuca es la cuna del fútbol, sí lo es. El segundo tema que vamos a tratar es la importancia de un torneo de fútbol mundial como el que se está llevando a cabo ahorita en Brasil, porque eso nos afecta y porque ya el mundial tiene historia. Nuestro programa no trata temas contemporáneos, trata temas históricos, pero ya los mundiales de fútbol son tema histórico. Bueno, estos son los dos temas. Muchas gracias por escucharnos. Les daremos datos que no conocen. Yo procuro que los programas que hacemos en Revelando sean, digamos, productivos, que usted se entere de cosas. Yo conozco personas, y mando a saludar a muchas que me han comentado del programa, que hasta apuntan. Muchas gracias. Eso nos llena de orgullo, nos llena de aliento. Bueno, a ver, Daniel. Dicen los de Orizaba, Veracruz, para empezar primero por los de más lejos, que ellos son la cuna del fútbol. ¿Puedes decirnos por qué no? Bueno, por principio de cuentas, arquitecto, yo tuve la fortuna de ir a Orizaba y de platicar con gente de allí, ¿no? Yo fui buscando pruebas justamente, o sea, que me dijeran, a ver, nosotros decimos que el fútbol inició aquí por esto. Y nadie me presentó pruebas. Hay un historiador que, por cierto, fue jugador amateur de balompié, que es el doctor Gustavo Peterson, autor de este libro que se llama Vive el Fútbol, y hace una excelente recopilación de lo que es el fútbol allá en Orizaba. ¿Pero qué creen? No aporta ninguna prueba. Se la pasa hablando y se la pasa diciendo que Pachuca no presenta pruebas en el libro Pachuca, cuna del fútbol, que hace Carlos Calderón Cardoso, un buen amigo. Y efectivamente, o sea, Carlos Calderón Cardoso no aporta pruebas porque en ese momento no había. O sea, simplemente se especulaba. Incluso Carlos, en este libro, afirma que es Real del Monte cuna del fútbol, que allí empezó todo. Ahorita si usted platica con Carlos le va a decir que no. He leído sus propuestas y ahorita yo las voy a rebatir. El fútbol no se jugó en 1824. Bueno, eso dice ahí, y creo que decir que se jugó el fútbol en Real del Monte en 1824 es una verdadera tontería. ¿Por qué? Muy sencillo. Hay que saber la historia para saber que los ingleses no llegaron en 1824. En ese año salieron, pero hubo tantas peripecias que llegaron hasta 1825 y no es posible que jugaran fútbol llegando. Ahorita digo por qué, porque no me quiero explayar con todos mis argumentos,
porque después ya no tendré cómo rebatir. Sí, Adelante. Le Entonces, comentaba que en Orizaba me encontré con que la gente que llegó, especialmente más que ingleses, eran escoceses. Era gente de otras regiones que definitivamente por pertenecer al Reino Unido pudieron conocer el deporte. Digo, no estoy diciendo que no lo hagan, pero hay algo muy curioso, arquitecto. La fecha oficial del nacimiento del fútbol, reglamentado, con reglas del International Guard, data de 1862 aproximadamente. 62, sí. Entonces yo le pregunto... Más o menos, amigos, pero para ubicarnos, ¿no? Antes de la creación de Hidalgo, que fue en 869. Más o menos en 1862, que dice Daniel, fue cuando se fusiló a Maximiliano, a Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas. Esa es la fecha en que en Inglaterra se establecieron las reglas y la organización del fútbol. De ahí para atrás no hay fútbol en ninguna parte del mundo. Sí hay personas correteando con los pies una pelota, eso no es fútbol, eso podríamos llamarlo cascarita prehispánica, cascarita antigua, pero no hay fútbol hasta que no se determinan reglas y se hace una cuestión organizada. Por eso también no es posible que a la llegada de los ingleses en 825 ya jugaran fútbol. No, no es cierto eso, esa es una mentira. Que traían, dice, traían en su maleta por ahí arrugada algún balón de cuero, que llegando a Real Monte lo inflaron y empezaron a jugar. Por favor, esas son cosas verdaderamente pueriles de historiador que no sabe, que inventa. Además, ¿dónde está la prueba de eso? Porque bueno, yo puedo decir que también traían palos de golf, y tampoco es cierto. Y también que traían raquetas y pelotas de tenis, y tampoco es cierto. Cuando llegaron no traían ningún deporte, porque en Inglaterra todavía no se organizaban esos deportes, Dani. Exactamente, arquitecto. A mí me llama la atención que una de las pruebas que aporta la gente de Real del Monte es un balón de 1841. Entonces yo digo, bueno, pues si es un balón de 1841, pues ¿qué jugaban con él, no? O sea, fútbol no era. O a lo mejor un deporte similar al fútbol, que yo le voy a decir algo respetuosamente. El fútbol ya de manera organizada con jugadores dentro del campo, como básicamente lo conocemos ahora, obviamente con reglas diferentes, porque antes no había cambios, no había amonestados, o sea, varios detalles de ese tipo, pues definitivamente no se jugaba igual, pero yo sí le puedo decir de que no hay un antecedente previo, así como de 1841, de que aquí se jugaba fútbol. Yo creo que esa prueba no es que yo la desestime, arquitecto, pero simplemente, digo, por lógica, no se pudo haber jugado antes fútbol en el Real del Monte, porque entonces, señores, extra, el Real del Monte no se jugó por primera vez ahí el fútbol, sino que ahí se inventó. Sí, no, sí, no por se jugó. favor. Ahora, sí es cierto que el calcio, que es el fútbol en Italia, sí se jugaba, creo que hasta desde el tiempo de los romanos, porque el hombre es natural que hiciera una pelota de algún elemento vegetal o animal, etcétera, y corretear atrás de ella. Parece ser que en las películas de Romeo y Julieta los muchachitos juegan algo parecido, pero no es el fútbol. El fútbol, como lo conocemos, es otra cosa y nace en Inglaterra en 1862. De ahí para acá, salimos a un corte, Daniel. Es Daniel Zárate, el historiador deportivo que hoy recibimos. Es hijo de mi amigo, el doctor Héctor Zárate, pero él tiene su luz propia. Ok, amigos, pues ya estamos otra vez aquí en el programa Revelando la Historia. Y, como le digo yo a usted, estamos investigando y comprobando el origen o la cuna del fútbol aquí en la ciudad de Pachuca, no en Orizaba, Veracruz, donde no tienen pruebas, ninguna prueba, ni tampoco en Real del Monte. Mira, Daniel, el otro día vinieron unas personas de TDN, que dije yo, ¿qué es TDN? Ya después me di cuenta que era Televisa Deportes Network. Bueno, estas personas de TDN lo que hicieron fue que fueron a Real del Monte, según ellos, porque querían investigar lo de la cuna del fútbol. Me hablaron a mí desde Real del Monte. Oiga, nos dieron su número para que... Bueno, le dije, pues yo estoy de acuerdo en platicar con ustedes un rato, tengo datos, los datos tuyos. Pero se fue alargando la tarde, quedaron de venir a las 4, como a las 8 de la noche me hablan y me dicen, oiga, ya se nos hizo tarde, pero nos urge mucho hablar con usted, porque aquí las personas que entrevistamos en Real del Monte
han sido muy amables. Pues cómo no, los invitaron a comer, los invitaron Sí, un paste grandote, ¿no? un pase Los que ofrece grandote don y una Juanito. botella chiquita, Sí. y los agasajaron y estaban ya muy contentos. A las 8 de la noche no habían hecho nada de lo que venían a hacer, pero les habían dicho tantas barbaridades que ellos se dieron cuenta de que no había seriedad, y por eso querían hablar conmigo. Entonces que yo les dije, bueno, díganme cuándo, porque pues hoy, es que ahorita ya nos vamos a México. ¿Usted no puede ir a México mañana? No, los que venían a buscarme eran ustedes a mí. Y aquí estoy, cuando dispongan, con mucho gusto lo recibo. Pero yo quedamos de vernos hoy y ustedes no cumplieron. Es que no estamos satisfechos con lo que nos dijeron en el Real de Monte. Claro que no, Daniel, porque les contaron puras leyendas. Y ellos lo que querían era también pruebas documentales, algún documento, alguna fotografía, algún acta, algo. Algún registro en el registro civil No lo inclusive. hay. Fíjese, arquitecto, que el otro día estuve aquí en el archivo también del Estado. Un saludo al licenciado Melito Austria, que me dejó ahí checar algunos documentos y vi lo que es el periódico oficial. Hay varias publicaciones del famoso POE. Sí. En el famoso POE vienen varios antecedentes de esto, a lo mejor que no tienen que ver directamente con el Sí, fútbol, claro. pero que sí vienen antecedentes de cómo llegaron los ingleses, de quién era el gobernador, de qué se hacía en ese momento, de qué enfermedades trajeron, de cuáles eran sus costumbres, y me llama la atención un documento que es de 1892, que está allí mismo, pues quien quiera ir a consultarlo está ahí, es público, y que habla justamente de una festividad en 1892, que organizan los ingleses, que invitan a gente de la región. De ese documento nada más habla de esa festividad, no se dice dónde va a ser, no se dice qué van a hacer, no se dice nada en específico. Pero resulta de que ese dato nos remite a lo que publica justamente el Tour Republics en la Ciudad de México, en donde habla que los ingleses aquí, encabezados por el señor R. Rule, no sé si me equivoco. Ha de ser Ricardo. Exactamente, Hijo de don Ricardo Francisco. Rule, en donde convoca a la práctica de un partido de fútbol. Así, de football. En inglés, Y fútbol. convoca, ¿a qué equipo cree usted? Al Pachuca Fútbol Club, que es el antecedente directo del Pachuca Athletic Club, que fue fundado en 1895. Estamos hablando que esta publicación, que está también y que la puede consultar la gente del Real del Monte y la gente de Orizaba, por si tiene alguna duda, este documento se encuentra en la Hemeroteca Nacional Arquitecto, incluso ya está digitalizada. Ok. Usted puede checarlo por internet, depende de la UNAM esta hemeroteca, y usted verá ahí esta publicación del de Tour Republics, en donde habla específicamente... Es un diario, un periódico. Es un diario. El Tour Republics. El Tour Republics, en donde habla justamente de este acontecimiento, de esta festividad, y el partido, ¿dónde cree que se va a llevar a cabo? En la Hacienda Chavarría. Ahí Pachuca. es donde se va a llevar. Ahí es donde se va a llevar a cabo este partido, pero obviamente ya existía el Pachuca Fútbol Club, y remontándome más a la investigación, bueno, pues el Pachuca Fútbol Club jugaba justamente atrás de lo que es la Villita, Sí. y era la conjunción de varios equipos de mineros. Se habían juntado varios equipos de mineros, se habían hecho una especie de selección y ahí crearon al Pachuca Fútbol Club, que era el representativo de esta ciudad. Y en ocasiones, al ser digamos que al nacer este equipo, invitan a los mineros que trabajaban en el Real del Monte a ser su representativo y jugar con los mineros de aquí de Pachuca. Pero los invitaron para que hubiera dos representaciones, la de Pachuca, que nace primero, y después la del Real, donde ya posteriormente pues pondrían su cancha de fútbol para ya invitar a la gente de Pachuca a irse para allá. Pero el antecedente primero es aquí en Pachuca, y eso está totalmente documentado. O sea, eso no es un invento, eso, insisto, lo pueden encontrar en la Hemeroteca Nacional. Muy bien, amigos. Miren, a mí que me gusta estudiar esto también, les diré una cosa. Yo no he encontrado ninguno de estos datos que dice Daniel en libros. Es decir, el libro de Daniel Zárate está por publicarse. Yo varias veces que se me lo he encontrado le digo, Daniel, ¿qué pasa con tu libro de la historia del fútbol? Porque yo sé que es el que tiene la verdad documental, la verdad histórica. ¿Cuándo sale ese libro tuyo, Daniel? Mire, arquitecto, le he comentado a los amigos, entre ellos usted, que me he encontrado cosas nuevas en el camino. O sea, cuando yo estaba ya a punto de sacarlo, me encuentro con este caso del Tour Republics,
y del Pachuca Fútbol Club que yo desconocía también. Entonces, yo no puedo sacar un libro todavía donde va a quedar historia incompleta. O sea, tengo que averiguar más en torno al Pachuca Fútbol Club. El Pachuca Fútbol Club no fue fundado en 1892. El primer antecedente en cuanto a documental, el primer antecedente documental data de 1892. Pero no sabemos en qué momento nació ese equipo. Entonces, yo sí invitaría a la gente que me aguante tantito. Prometo que ya lo voy a sacar pronto, de veras que le estoy echando todas las ganas posibles, pero salen datos. Mire, encontré hasta una relación que a usted le va a parecer increíble. Encontré relación de mineros que vivieron aquí en Pachuca, que se fueron a vivir ¿a dónde cree? A San Francisco. California. California. Encontré ahí 2 o 3 mineros que se fueron para allá y que empezaron con la práctica del fútbol americano y que a la postre fundarían allí el equipo de los 49ers de San Francisco. Y usted sabe por qué, fíjese lo increíble de las cosas, ¿Sabe por qué se llaman los 49ers de San Francisco? Porque al principio eran 49. ¿Por qué? Porque la fiebre del oro data de 1849. Ah, por la fecha de la fiebre del oro. Exactamente, porque eran mineros los que empezaron a jugar fútbol americano allá también. Entonces, yo hasta este momento de la entrevista no he encontrado todavía ese nexo para poder decir que hay un antecedente pachuqueño en los 49ers de San Francisco. Exactamente, e increíblemente fíjese lo que son las cosas. El Club Pachuca tiene un convenio con la gente de los 49 de San Francisco. No sé si sea consciente o inconsciente, pero que lo existe. Vino alguna vez aquí el dueño de los 49 y conoció lo que se tiene aquí en la Universidad del Fútbol y todo esto. Pero me llamó la atención cuando vino, porque era cuando justamente estaba el tema en mi cabeza, ¿no? Yo dije, caray, el presidente de los 49 en Pachuca pues, tiene mucho significado para mí. Fíjate que esa es una relación interesante de Pachuca con los Estados Unidos. Y hay otra que está así, no hay pruebas, sin embargo hay algunos indicios que dicen que el papá de Tomás Alva Edison, el gran inventor norteamericano, trabajó aquí en las minas de Pachuca, era un señor Alva, y que después se fue para allá al norte y que contrajo matrimonio con una señora Edison y que entonces de ese matrimonio vino Tomás Alva Edison, pero que el papá de Tomás Alva Edison estuvo radicado en Pachuca y hasta hay personas que lo han venido a buscar al archivo de minería, el que está en la calle de Mina, ¿verdad? Donde está Oviedo, y lo han buscado para ver si está en las nóminas ese hombre, ese señor Alva, que se supone que era el papá. Yo saqué un artículo en el periódico acerca de eso, pero pues ahí sí para que vean, yo lo digo con toda franqueza, es una teoría, es una tesis, es una pues propuesta, no hay nada probado. Es tema para que jóvenes historiadores, por eso yo siempre les digo a mis amigos y alumnos, jóvenes historiadores, hay mucha beta histórica en Hidalgo y en Pachuca todavía que falta por investigar. Cuando pasen dentro de 50 o 100 años, nos van a decir a nosotros los Corrales, los Menes Yaguno, los Raúl Arroyos, los Pepe Vergaras, van a decirnos, los viejitos esos que medio le rascaban a la historia. Y yo sí quiero que digan eso, para que digan ellos, ahora sí hacemos historia. Daniel es un hombre joven, Daniel todavía le va a dar tiempo de hacer la mejor historia del fútbol en Pachuca y del deporte en general, porque yo les lo digo a Daniel, sí hay indicios de que en la cuna del tenis en México sea también en Real del Monte y Pachuca, y que la cuna del golf en México sea también Real del Monte y Pachuca, no nada más el fútbol. Y el squash. Bueno, amigos, esto está interesante, pero vamos a escuchar, como todos los programas Revelando la Historia, al escritor y poeta Abraham Chinchillas Terrazas. Abraham Chinchillas nos tiene comentarnos algo sobre este asunto de la producción editorial en materia de fútbol. Gracias, arquitecto Luis Corrales Vivar. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en Revelando la Historia. Y antes de irnos a la pausa promocional, tenemos la recomendación editorial de esta semana y precisamente un libro que tiene que ver con el tema del fútbol, de la historia del fútbol. En Pachuca es este que estamos comentando el día de hoy. Pachuca, la cuna del fútbol, una investigación histórica de Carlos Calderón Cardoso, editado hace algunos años por el Club Pachuca, precisamente alrededor del centenario. Se editó este libro con la idea de tener una recopilación histórica, no solamente narrativa, sino también iconográfica, de la historia de el que es el club más antiguo de fútbol
en México, los Tuzos del Pachuca, el Club Pachuca. Y precisamente en esta publicación pues hay una serie de temas muy interesantes. Por ejemplo, el libro habla sobre la llegada del fútbol a México, el origen, la cuna de que es Pachuca, donde se jugó el primer partido y cómo es que se desarrolló, el primer equipo de nuestra ciudad, Pachuca Athletic Club, y también la Liga Amateur, el primer campeonato, los años de aprendizaje, cómo el equipo fue consolidándose, la Copa Tower, también aparecen algunos jugadores mexicanos importantes. También pues se habla de algunas etapas muy importantes de jugadores y entrenadores que dieron a este club pues realce y que lo hicieron obtener algunos títulos de suma importancia. También se habla pues de cuando subió a primera división para después descender nuevamente a la siguiente división, cómo se quedó por fin en el fútbol profesional mexicano y cómo este empeño lo ha llevado a ser campeón en diversas ocasiones a partir del título del invierno del 99 en adelante. En realidad es un libro sumamente interesante donde usted va a encontrar muchas fotografías, historias, incluso anécdotas de lo que tiene que ver mucho con la identidad de los pachuqueños, que es el fútbol. Y ahora, en estos días en que está a punto de terminar la Copa del Mundo, pues es sumamente interesante conocer de cómo se vive la pasión del fútbol en nuestra ciudad desde el punto de vista no solamente de la pasión y de la entrega de los partidos de la temporada, sino también desde el punto de vista de la historia, que tiene que ver con nuestra identidad, con lo que somos y con lo que nos enorgullecemos de ser. Esta es la recomendación editorial de esta semana. Vamos a ir a una pausa promocional, regresamos en un momento más, tenemos más aquí en su programa Revelando la Historia. No se vaya. Bueno, amigos, yo voy a hacer un comentario. A mí en este programa no me gusta quemar a nadie, ni criticar a nadie, pero sí les diré que yo escuché de viva voz de una persona que dijo que cuando los ingleses llegaron aquí, a Hidalgo, a Pachuca, a Real del Monte, pues, que dijeron que no extrañaban mucho Inglaterra, porque aquí se sentían como allá por dos cosas, la neblina y el tañer de las campanas del reloj. Caray, en primer lugar, pues ahí hay una falta completa de sentido cronológico histórico. El reloj se construye en 1910. Los ingleses llegan en 1825, digamos 90 años antes. ¿Cómo iban a escuchar las campanadas si acababan de llegar? Ahora, lo de la neblina es otra inexactitud, porque con todo respeto, los ingleses que llegaron a Real del Monte en 1825 venían de Cornwall, Inglaterra, Cornwall, y ahí no hay neblina como en Londres. Ese está como el que le habló por teléfono a su compadre y le dijo, ¿cómo te va en Londres? Y le dijo, muy bien, compadre, pero yo creo que hay norte en Veracruz porque aquí hace una neblina horrible. Entonces, no, la neblina es en Londres y los que vinieron acá venían de Cornwall. Y el reloj se construyó 90 años después. No podemos andar diciendo esas cosas que parecen románticas o poéticas, pero que no son históricas. Bien, síguele, Daniel, porque vamos muy Punto número 1 que ya aclaramos. El fútbol no nació en Real del Monte cuando llegaron los ingleses porque no había fútbol. El fútbol nace después de 1862, cuando en Inglaterra se expiden las reglas, se reúne la gente, organizan las ligas y se dan a conocer al mundo entero. De ahí para acá sí, de ahí para acá, ¿qué tenemos, Daniel? Exactamente, y para terminar con esa idea, arquitecto, le comento que, por ejemplo, en el caso de Orizaba, ya para terminar con la gente de Orizaba, en el sentido de su supuesta paternidad del fútbol nacional, yo platiqué con el doctor Peterson, platiqué con Fidel Curi Grajales, que en ese momento era el presidente del club Albinegros de Orizaba, y curiosamente, ¿qué cree que pasó? Que me hicieron llegar este libro. Y el doctor Peterson me dijo claramente, ¿sabes qué, Daniel? No tenemos pruebas de esto. Sí, déjeme decirle que tengo constancia de que él afirma que no tiene pruebas, además de que yo mismo las busqué allá y no hay pruebas. Todos son dichos de la gente, de personas de edad mayor, incluso tienen un museo dedicado a la cuna del fútbol. Hablan que su equipo nació en 1898, algo que en este momento ya es anecdótico porque en 1898, si nació su equipo de fútbol, que no nació su equipo de fútbol, sino nació el Club Deportivo Orizaba, que es algo diferente,
Y bueno, déjeme decirle que definitivamente ahí el tema es de que esta gente de Orizaba pues no tiene un dato exacto en primera de su fundación. Dieron una fecha así nada más. En segunda, su razonamiento es el siguiente. A ver, gente de Pachuca y del Real del Monte, no pueden ser ustedes cuna del fútbol porque ¿por dónde llegaron los barcos que traían a los ingleses? Y yo les digo, bueno, pues con ese razonamiento mis amigos de Orizaba cuando van a un hotel se quedan a dormir en el lobby, no en la habitación, porque ¿a qué irían mineros ingleses a quedarse a Orizaba? A no ser que tengan la manera de comprobar que allí en la playa pusieron 2 caracolitos, 2 de cada lado, y se pusieron a echar una cáscara en lo que llegaban a Pachuca. Yo creo que bueno, eso es un poco una vacilada, porque desconoce el señor cómo fue el trayecto de los ingleses que llegaron acá desde Mocambo, playa de Mocambo, Veracruz, después donde desembarcaron. Hay toda una historia, la ha escrito nuestra amiga Aida Suárez Chávez. Ella tiene escrito el libro del viaje de Veracruz a Real del Monte, que duró 1 año, amigos, y que fue muy accidentado y en el cual perdieron la vida muchas personas, porque tuvieron que cruzar la Sierra Madre Oriental. Y cruzar la Sierra Madre Oriental en 1824, en cuando no había ningún camino, en cuando no había nada que los protegiera, padecieron paludismo, mosquitos, pantanos, selvas, no había caminos, iban abriendo camino. Entonces, fue una hazaña. Llegaron 1 año después a Real del Monte, hay crónicas, hay testimonios de quienes hicieron el viaje, hay también historia novelada o novela histórica. ¿Por qué? ¿Cómo se atreven a decir que porque no está Pachuca junto al mar, no llegaron los ingleses acá? Claro que llegaron. Ahí se demuestra pues un poco de ignorancia, Daniel. ¿Y sabe cuál es una de sus pruebas de ellos? Que aquí hay un lugar que se llama Orizabita, fíjese nada más. así usted platica con la gente de Orizaba, pues dicen que prueba de que la gente de Orizaba llegó a Pachuca es de que un pueblo aquí del estado de Hidalgo, que está por Ixmiquilpan, se llama Orizabita. Ah, bueno, entonces, ya nada más no me queda otra cosa más que decirles, bueno, pues sí. Si esa es su prueba, entonces... Sí. Vamos a hablar de historia seria. Yo quisiera preguntarte, Daniel, yo sé que también has consultado historiadores profesionales. Cuéntanos qué platicaste con el licenciado Juan Manuel Ménez Yaguno, cronista del Estado, pero que Juan Manuel, aparte de todo, amigos, tiene un panorama general de la historia del país y del Estado de Hidalgo muy amplio, que él sí puede orientarnos, y Daniel platicó con él. ¿Qué dice Ménez Yaguno, mi querido Daniel? Muchas gracias, arquitecto. Fíjese que quiero ponerlos, y quiero a todos los televidentes ponerlos en antecedente. Cuando platiqué con el licenciado Ménez Yaguno, fue producto de una entrevista que le iba a hacer yo para un diario local, producto del centenario del Club de Fútbol Pachuca, que de manera equivocada se estaba realizando aquí en el año 2001. Yo en ese momento no lo sabía, yo desconocía ese tema. Pero voy a entrevistar al licenciado Ménez porque me llamaba la atención que el libro de Calderón Cardoso no consultara a historiadores de la entidad. O sea, me llamó la atención de que no hiciera eso, ¿no? Entonces fui con el licenciado Ménez y le pregunté, licenciado, se está festejando o se está celebrando, conmemorando el 100º aniversario del Pachuca, quiero que me hable del fútbol en Hidalgo. ¿Cuándo llega? Y lo primero que me dice es, qué bueno que vienes a preguntármelo, porque está equivocada la fecha con la que están festejando el centenario. Y además te voy a decir que el fútbol no se practicó por primera vez en el Real del Monte, sino aquí en Pachuca. Y me dio todos y cada uno de los motivos. Me dijo, la gente de Inglaterra, si bien es cierto, se trasladaba al Real del Monte y había gente viviendo allá, la gente que practicaba ese deporte vivía en Pachuca, pues, le hacen los Rule, pues, incluso de hecho aquí está la casa Rule en Pachuca, hay otras casas que se encuentran en esta ciudad, los Penguili, o sea, se practicaba aquí y me sacó una nota de un periódico que se llama El Reconstructor de 1889, fíjese. Es la prueba máxima. Que yo creo que es la prueba máxima, ¿eh? Sí. Digo, si alguien no quiere aceptar una publicación de 1889, en donde ahí se especifica que 2 equipos fueron remitidos a los separos en ese momento. A la barandilla. A la barandilla, por una reyerta. Vaya, la nota sale justamente el día 12 de mayo, o sea, el evento más bien es el 12 de mayo de 1889, donde 2 equipos de la mina El Rosario y de La Joya, que es una mina que está en el Real del Monte, se agarran a golpes por un partido de fútbol. Es por eso que sale la nota en la sección de barandilla.
Es el Rosario y San Cayetano. Es el Rosario y San Cayetano, efectivamente. Bueno, pues ahí estaban estas dos... ¿Y se pelearon? Se pelearon. Se agarraron a golpes. Pero era un partido de fútbol. Era un partido de fútbol. Lo cual supone dos cosas, que ya había partidos y que ya había equipos, porque cada mina y cada hacienda de beneficio pues formaba un equipo. Perdón, arquitecto, es la mina del Rosario sí. Y la de La Joya. Ah, y la de La Joya. Es el Rosario y la de La Joya. Bueno, entonces, entre otros se menciona a William Burnett, a Robert Staples, que habían sido pues, metidos a los separos o a esta circunstancia de la barandilla por la reyerta a la que fueron objeto, ¿no? Ambos el periódico simplemente estaba narrando un pleito que había habido y no se daba cuenta que estaba estableciendo un testimonio estupendo con el que comprobamos que aquí se jugaba fútbol antes de 1890. Exactamente. Y que no hay otra prueba documental en ninguna publicación. Arquitecto, usted sabe que en esa época no nada más estaban los periódicos locales o los periódicos que circulaban aquí, sino estaba, por ejemplo, el Tour Republics, el Mexican Herald, que eran hechos por gente europea, por ingleses, y en donde ahí publicaban las cosas, ¿no? Entonces, me llama la atención que esté esta nota, y yo por más llevo aproximadamente 12 años tratando de investigar si alguien más tiene una prueba en torno a este tema y nadie la tiene. Voy a Orizaba y me dicen que no tienen ningún documento. Me dice el señor Gustavo Peterson que las pruebas que tenían se quemaron en la fábrica de hilaturas. Se quemaron, por Dios, sí, bueno, claro. Si se quemaron las pruebas... Se le acabó la cuna a Orizaba. Por favor, voy al Real del Monte y don Juan Moreno, al que le mando un afectuoso saludo, se la pasa todo el tiempo diciéndome que si me paga el Club Pachuca, que si no sé qué cosa. Digo, le voy a decir algo respetuosamente, don Juan Moreno, yo estoy cuestionando el Club Pachuca porque el Club Pachuca establece como su fecha de fundación en noviembre del año 1901, incluso sus playeras vienen así, y yo les he dicho de mil maneras que están equivocados. ¿Qué es antes? ¿Qué es antes? Incluso yo tenía la fecha, porque tenía un documento igual, del 28 de noviembre del año de 1900 como inicio. Pero resulta de que el Mexican Herald, ya cuando empieza la UNAM a sacar sus archivos, sus periódicos digitalizados, nos encontramos con que el Mexican Herald menciona la unión del Velasco Cricket Club, Pachuca Cricket Club y Pachuca, atención, Pachuca Fútbol Club. Esos tres se unen para conformar el Pachuca Athletic Club, agárrese, en 1895. Ahí está. Y resulta de que si decimos existe el Pachuca Athletic Club, producto del Pachuca Fútbol Club, pues entonces, ¿cuándo se fundó el Pachuca Fútbol Club? Antes. Antes, ¿no? Sí, claro. Y el antecedente anterior, si quiere lo platicamos después del corte. Bueno, amigos, como ven, estamos demostrando históricamente con pruebas, bueno, las pruebas son de tipo hemerográfico, o sea, publicación de periódicos, pero de la época, auténticos, que el fútbol se empezó a jugar en Pachuca porque así dicen los documentos. Lo demás es leyenda. El fútbol y la historia solo se comprueban con documentos como ha investigado Daniel. Pero yo quiero aprovechar una cosa. Usted que nos está viendo en muchas partes del estado y en Pachuca, díganos, por favor, díganos. ¿Alguien tiene un periódico antiguo? ¿Alguien tiene un acta? ¿Alguien tiene una foto? ¿Algo documental? Háganosla saber al licenciado Zárate o a su servidor, el arquitecto Luis Corrales. Por favor, porque la televisión es un medio donde podemos pedir que alguien nos dé una prueba. Gracias, muy amables. Vamos a hacer un corte y regresamos. Pues muchas gracias a amigo Abraham Chinchillas por su intervención en el programa Revelando la Historia. Realmente yo quiero agradecer tanto a Abraham como a Ivonne Quiterio porque son muy pacientes colaboradores de este programa desde hace ya varios años, igual lo que tiene el programa. Gracias por su participación. Como dice López Dóriga, sin ustedes no seríamos nada. No tanto, pero sí, muchas gracias a los dos colaboradores de su servidor, tanto en el trabajo como en el programa de televisión. Bien, y sigo con el maestro Daniel Zárate, que, bueno, Daniel sabe de deporte y de comunicación un mundo. Por eso,
Yo lo llamo en estas fechas, estamos en junio de 2014, para preguntarle, ¿qué opinas de la justa internacional llamada Mundial de Fútbol que ahorita se lleva a cabo? No quiero que me hables de este mundial, no, de lo que ha pasado en los otros mundiales, de cómo se ha venido desarrollando, de cuál es su influencia sobre la humanidad, porque es un asunto de corte internacional importantísimo. Dani, por favor. Ya dejamos el tema del Pachuca, porque ya establecimos. Está muy claro. Está muy claro. Bueno, bien. Bueno, pues nada más platicarle que siempre en estas fechas, pues toda la gente se frota las manos, ¿no? Digo, hay que reconocer que el balompié, el fútbol, el soccer, como lo llaman algunos, es el deporte más popular en todo el país. Y no nada más en todo el país, usted se va a Latinoamérica, Sudamérica, a Europa, a Asia, a África. Digo, me acuerdo en una ocasión que fueron jugadores de la NBA África, porque algunos incluso tienen su descendencia allá, llevaron un balón de básquetbol, se lo regalaron a los niños y los niños se pusieron a jugar fútbol con él. Entonces los jugadores estaban, algunos un poco molestos por el tema, porque a ellos no les simpatiza mucho el soccer, y los chavitos estaban jugando fútbol. O sea, es un deporte muy popular, o sea, tiene una influencia sobre la sociedad enorme, arquitecto, o sea, incluso los estados de ánimo. Si gana México, saca un buen resultado, la gente está sonriendo al siguiente día o el mismo día. El rendimiento, usted lo sabe, hay muchos autores en comunicación organizacional como Gerald Goldhaber, que hablaba justamente de el buen trato hacia el trabajador, de la felicidad en el trabajador, el famoso desarrollo organizacional, y que llegaban al día siguiente contentos o el mismo día contentos por el resultado, y que también afectaba a la cuestión laboral el hecho de que perdieran o sacaran un mal resultado. O sea, sí, el deporte tiene una influencia enorme. Ahora, este campeonato se realiza cada 4 años. Es imposible realizarlo. Dice Marshall McLuhan, tú sabes quién es, el pionero de la teoría de la comunicación, que los deportes representan también a veces el espíritu de un país. Dice que el deporte más visto y jugado en los Estados Unidos es el béisbol y que es representativo de un sistema capitalista. Un solo hombre, que es el pitcher, lanza la pelota y puede ganar o perder un juego. Los demás están en alguna otra parte y del que batea, un solo hombre está jugando y los demás están sentados. Dice que así es el capitalismo, en donde el individualismo prevalece. Pero que en cambio, en países latinoamericanos donde hay mucha influencia del fútbol o por qué ha pegado tanto, es porque aquí como que estamos más acostumbrados a trabajar, vamos a decir en equipo o decimos en bola. Tiene razón Marshall McLuhan en algunas cosas, pero quería yo mencionar esta. Adelante. No, sí, claro, arquitecto. De hecho, fíjese que haciendo este comentario que usted hace, analizándolo un poco, también hay gente que afirma que cada puesto del fútbol refleja la personalidad del jugador. Un jugador que es técnico dentro de la cancha es un jugador que es técnico fuera de la misma. Un jugador que es fuerte, que entra duro, que lastima a jugadores, es igual fuera de la cancha. Si es metódico dentro de la cancha, fuera de la cancha también. Entonces, usted también se puede fijar en esta... Sí, esos son que hacen mucho dribbling, o mucho gambeta, o mucha crema. Y cada país o cada equipo representa la ideología de ese país. Por ejemplo, México, históricamente en los mundiales, nos preparamos al cuarto para la hora. Pues vamos a ver si nos va bien. Cambiamos técnico faltando medio año para el Mundial. Todavía no jugamos y ya estamos perdiendo. Le preguntaron a Felipao, que es el director técnico de Brasil, antes del partido Brasil-México en la ronda de eliminatoria, que qué opinaba de México. Dijo en su hablar portugués, no conozco a México porque en apenas un año ha tenido 3 técnicos. Sí, se burló de nosotros un poco. Pero pues también se preocupó, ¿no? Yo recuerdo muy bien que cuando fue el sorteo, se preocupó la gente de Brasil, más que enfrentar a Croacia, más que enfrentar a Camerún, se preocuparon por México, porque dijeron, híjole, estos ya nos conocen, estos nos han ganado una final de Juegos Olímpicos, estos nos han ganado una final de Confederaciones, estos cuando jugamos amistosos se nos complican. Entonces, Felipao, el famoso Felipe Scolari, no vio con buenos ojos que fuera México uno de sus rivales. Pero independientemente de eso, déjeme decirle que a través, por ejemplo, en la actualidad, a través de las redes sociales se puede dar cuenta de la importancia del balompié. ¿Usted sabe cuál es la selección nacional con más seguidores de todas? La selección mexicana. Tiene más de 1.700.000 seguidores, seguida por la de Brasil, de 1.600.000. ¿Cómo calificas esos seguguidores? Son seguidores que a través de las redes sociales, en este caso de Twitter, sí. Están inscritos. Incluso recuerdo que en el transcurso del Mundial
Brasil enfrentó también en redes sociales a México, hizo una apuesta a ver quién tenía más seguidores y México ganó por casi 200,000 seguidores. O sea, estamos hablando de que, imagínense la influencia que tiene el fútbol en México, que tiene más seguidores en redes sociales que en Brasil. Y Brasil, el fútbol es una religión. O sea, Brasil es una... Bueno, aquí es un vudú. O sea, aquí es un rito, un rito pagano. Incluso yo he escuchado comentarios en la calle, imagínense nada más, de gente que dice, a mí no me gusta el fútbol, pero el mundial sí lo veo. Y estoy con la selección. Y estoy con la selección. Sí. Y lo ve usted con las playeras verdes. Sí. Y si gana, están todos felices. Y si pierden, están pues, todos apachugados. Bueno, y después del juego Brasil-México, todo México estaba admirando y lanzándole vivas a Memo Ochoa. Así es, que también es una mentalidad que nos debemos de quitar, ¿no? ¿Por qué, arquitecto? Porque no puede ser que los mexicanos estemos festejando un empate y que estemos festejando que nuestro mejor jugador fue el portero. Bueno, no, pero ¿contra quién, Dani? Sí, contra Brasil. Pero eso también habla del reflejo de lo que somos, ¿no? O sea, siempre, acuérdese usted antes que los chavos, los mexicanos antes de enfrentar a una selección, ¿qué decían? Híjole, vamos contra Brasil. Híjole, no, pues vamos a perder. En la actualidad ya no es así. En la actualidad puede ver usted a México ganar un campeonato mundial juvenil como ya pasó en Perú, con chavos mexicanos ganándole a brasileños, en Sudamérica. Unos Juegos Olímpicos, como lo dije hace rato, o sea, la mentalidad del chavo ya cambió. Sí, ya cambió. Pero Qué la bueno. de nosotros debe de cambiar también Sí, como también. aficionados. Sí, claro. O sea, no podemos festejar un empate, aunque sea como Brasil, aunque sea como local. Digo, el próximo mundial va a ser en Qatar. Digo, pues alguien dirá, no compares a Brasil con Qatar, pero pues va a jugar del local. ¿Y si va a ser en Qatar ya? No, está con duda. Está en duda el tema, porque parece que lo compraron. Sí. Oye, Dani, dice un comentarista que leí que Brasil le urge ganar porque tiene problemas de tipo sociopolítico muy serios, tan serios que estuvo a punto de suspenderse el Mundial porque un importante grupo de brasileños no quería el Mundial. Decía que era un gasto enorme para un país con muchas necesidades. Y entonces es una política absolutamente importante para Brasil y para su presidenta, ¿cómo se llama? Dilma Rousseff. Exactamente. Para ella es importantísimo no solo que Brasil esté, sino ganar el Mundial. Y que por lo tanto han influido inclusive en los arbitrajes. Esto nos recuerda que en la época de Mussolini y Hitler, Mussolini exigió que ganara ese mundial, creo que fue el de 1938, exigió que lo ganara Italia porque le mandó un telegrama al entrenador, al director técnico, un día antes de la final, llegó a la final Italia, que decía, vencer o morir. Y dicho esto por Mussolini, era una amenaza de muerte terrible, porque el hombre era un matón. Y también Hitler pues no solamente se metió en esto del fútbol con Alemania, sino en los Juegos Olímpicos que se realizaron en Berlín. Y también el Mundial que se hizo en Suiza, se hizo allá para no ponerlo en ningún otro país de Europa porque estaba terminando la conflagración mundial. Es decir, el Mundial también está influido por la política, Daniel, tengo entendido esto. Por eso ahora se quieren ir a Qatar, porque es un país muy rico y petrolero. Sí, próspero. Próspero, ¿no? Muy próspero. Pero no contaban con que en cualquier día de estos están a 58 grados de temperatura. Entonces dijeron, pues lo vamos a tener que cambiar para el invierno, pero en invierno están a 20 bajo cero. Santo Entonces, Dios. realmente, ahorita ya están analizando la propuesta de Qatar y lo más probable es de que no nada más se le quite la candidatura a Qatar, sino que ahora que viene la reelección de Joseph Blatter para la FIFA, pues la pierda. Contra quien le pongan, ¿eh? Bueno, o sea, pues los países Michel están muy molestos. Platini se ve muy apuntadito, ¿eh? Y creo que se la ha ganado. Fue un extraordinario jugador, ha sido un técnico, una autoridad de la FIFA muy disciplinado ante Joseph Blatter, pero que ya declaró que él no está dispuesto a apoyar a Joseph Blatter de casi 80 años de edad para que siga adelante. Y tiene razón, digo, no es por nada, yo no soy un hombre joven, pero ya los jóvenes tienen que estar en el poder. Los viejos somos muy buenos ya, pero para asesorar nada más, no para mandar. A mí no me gusta que Joseph Blatter tenga otra vez eso, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias amigos. Revelando la historia, viernes a las 8, domingo a las 10 de la noche. Muchas gracias.